Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, el día después del super domingo electoral que tuvimos ayer con 4 elecciones, bueno, metidos de lleno ya en el clima electoral, un clima que de todas maneras no se traslada tanto a la gente por lo que se vio en la participación que hubo en las provincias. Hubo un importante ausentismo en varias de esas provincias de las 4 que tuvieron ayer elecciones, que fueron la provincia de Jujuy, la provincia de Salta, la provincia de San Luis y la provincia del Chaco. Bueno, y todo como una suerte de aperitivo con lo que serán las elecciones del próximo domingo, que serán en la ciudad de Buenos Aires, unas elecciones que están absolutamente nacionalizadas. Bueno, de todo eso vamos a hablar durante esta hora y media y de lo que va a suceder también en la Cámara de Diputados durante la presente semana, lo que viene en los próximos días. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar con mis compañeros y primero vamos a los títulos de la jornada. Elecciones legislativas, como decíamos, La Libertad Avanza sorprendió en Salta y celebró también en Chaco y Jujuy. Elecciones en San Luis, se impuso con el 53% el Frente Ahora San Luis, encabezado por Claudio Poggi. En estas elecciones fueron las únicas en las que no participó La Libertad Avanza. Comisión en Diputados, mañana a partir de las 13, reunión conjunta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Presupuesto y Hacienda para avanzar sobre los temas previsionales con la intención de dictaminar. Bueno, esos han sido los títulos que dominan esta jornada y les presento a quien me acompaña hoy, Sebastián Alida. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, José? Sí, efectivamente no hay olor a elecciones aquí, de donde estamos transmitiendo, en la ciudad de Buenos Aires. Este domingo se van a celebrar elecciones locales, donde las alianzas políticas ponen a jugar a candidatos muy fuertes, ¿no? Personalidades notables de cada uno de estas alianzas. Digo, van a jugar Leandro Santoro, Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, Silvia Lospinato, que es una de las principales espadas parlamentarias del PRO, va a estar Horacio Rodríguez Larreta. Son grandes nombres, pero no se respira en el ambiente, más allá del microclima en el cual estamos sumergidos nosotros, desde el periodismo parlamentario o la política en general, pero no está en la charla cotidiana de la gente, no está en las charlas de sobremesa. Pero bueno, ese es un poco el pálpito de lo que puede pasar. Hay que poner atención al nivel de ausencia a las urnas el próximo domingo. Venimos de un super domingo electoral con 4 elecciones que van marcando el pulso del año electoral, que dejó varios datos, después los vamos a desmenuzar. Yo preparé un informe específico al respecto, pero que deja 2 grandes datos. Por un lado, un triunfo de los oficialismos con mayor nitidez o con menor nitidez, dependiendo de qué distrito se trata, y también una consolidación de la marca de La Libertad Avanza en al menos 3 de las 4 provincias que fueron a las urnas este domingo. De todo eso vamos a hablar porque hay mucho hilo en el carretel para analizar, pero bueno, también en la Cámara de Diputados, si se quiere, bajó un poco, va a bajar esta semana el caudal de actividad en lo que es el centro de la escena, ¿no? Pero si alejas un poquito el plano, en lo que es el detrás de escena o en tras bastidores, hay muchísima rosca, ¿no? Hay, de hecho, un intercambio epistolar entre los secretarios parlamentarios de la oposición con Martín Menem para ver si se confirma la sesión de este miércoles con la reprogramación de las interpelaciones de los ministros de Economía, de Justicia y también el titular de la Comisión Nacional de Valores. Y está también la negociación de los dictámenes de los temas previsionales, que es algo que está latente, y mañana va a haber una reunión, un plenario de comisiones que podría llegar a ser definitorio. Así que bueno, estamos expectantes respecto de todos esos temas, José. Así es, Sebas, y bueno, es verdad, para el miércoles está prevista supuestamente la sesión, está pedida por las autoridades mismas de la Cámara, la sesión para la interpelación a los ministros que faltaban sobre el tema Libra. Pero bueno, todavía no está oficializada. De hecho, iba a comentarte justamente el hecho de que el clima electoral sí repercute obviamente en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en materia de la agenda, que
claramente cuando hay una sesión, una elección importante el domingo venidero, bueno, Sí. baja rotundamente la actividad porque, bueno, se le otorga la atención a los propios diputados de, bueno, estar atentos a la campaña. Y previsto, realmente tenemos a las 13 de mañana, como decíamos en los títulos, la reunión de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto de Hacienda, el plenario para dictaminar. Hay prevista también para ese mismo día, a las 16, una reunión de la Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior. Y para el miércoles hay dos reuniones por la mañana, una de industria y de discapacidad. Se deja la tarde libre como para que está supuestamente esa reunión que no está oficializada todavía, la sesión. Y después está la parlamentaria mixta revisora de cuentas para las 15 horas, que esa es la que termina siempre suspendiéndose si hay sesión, obviamente, porque las reuniones ahí son por la tarde, esa comisión presidida por Miguel Pichetto, pero bueno. Mira, hay mucha incertidumbre. El dato es que el viernes pasado, con firmas de todo el conglomerado opositor de este nuevo Grupo A que se conformó en la Cámara de Diputados, se mandó una nota a la presidencia de la Cámara, en cabeza de Martín Menem, pidiendo precisiones a ver si se habían cursado las invitaciones que se habían acordado cuando el 29 de abril pasado en la sesión faltaron estos ministros, pero se reprogramaron las citaciones. Hubo una respuesta este lunes de la presidencia de la Cámara de Diputados diciendo que efectivamente sí se habían cursado las citaciones, que no había habido una respuesta satisfactoria ni en sentido positivo ni declinando la invitación de los ministros en cuestión y que estaban a la espera de que los señores diputados pidieran formalmente la sesión para poder convocar al recinto. Por eso, bueno, esta sesión entró en una zona de compás de espera y es la oposición la que está en primera fila esperando definiciones de quiénes deberían presentarse, porque esta es una interpelación, no es simplemente un pedido de informes, así que hay una responsabilidad que recae sobre los funcionarios y lo que trascendió es que estos ministros, tanto Caputo como el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, el miércoles que viene podrían estar participando del acto de cierre de campaña de Manuel Adorni, ¿no? Al mismo tiempo en que se debería estar produciendo esta sesión, en Recoleta, Adorni, que es el primer candidato de la lista de Libertad Avanza, va a estar cerrando junto con Javier Milei su campaña hacia las elecciones del domingo. Así que bueno, ahí hay un conflicto en puerta, ¿no? Y hay que ver cómo se resuelve. Habrá que ver si, bueno, sería todo una situación bastante complicada en ese caso. Recordemos, en realidad, el pedido, me parece que el pedido de sesión ya se hizo el mismo día, el mismo martes, porque, bueno, se leyó esa resolución, que fue una manera de sortear ese diferendo que había habido al principio de la reunión de la semana pasada. Y bueno, se encontraba una manera de, bueno, se reprograma para la semana siguiente. Veremos entonces cómo avanzan las negociaciones y si finalmente los ministros se presentan. Uno sabemos que no. Claro. También estaba la sospecha de que si ningún ministro se presentara en la fecha indicada, es decir, este miércoles, la oposición utilizara ese escenario para discutir y someter a votación la presidencia de la comisión investigadora. Yo estuve hablando con algunas fuentes de esta comisión investigadora y me decían que dejarían de lado esa pretensión, teniendo en cuenta que podría venir algún tipo de impugnación constitucional, que es debatible, respecto de la utilización de un escenario que no fue convocado con ese fin. Y en todo caso se dejaría para la semana entrante, es decir, para la semana que va del 19 al 23, para convocar una sesión solamente para debatir la cuestión que es fundamental, ¿no? De quién va a presidir la comisión investigadora, porque es la que desempata frente a cualquier tipo de moción que se pueda presentar. Así que bueno, sería una sesión aparte la otra semana. Entonces queda la incógnita, queda ese gap, ¿no? Este miércoles en la Cámara de Diputados. Claro, es verdad. Aparte necesitarían los 2/3 para habilitar esa cuestión, habilitar el tema para debatirlo, si no, no es... Porque realmente es una sesión, esa de la eventual sesión del miércoles es una sesión común, no ordinaria, sí común, en la que se puede tratar cualquier tema, hasta puede haber cuestiones de privilegio, todo lo que sea. No se estila a hacerlo porque se va al tema que fueron. Pero bueno, en definitiva, si los que tienen que ir no van, bueno, habrá otra discusión. Pero
bueno, veremos si en definitiva prevalece el clima electoral Sí. y se decide, se ponen de acuerdo a decir, bueno, esta semana lo dedicamos a las elecciones y lo dejamos lo demás para la semana que viene, veremos Sí, si. y hay otros temas en el tintero. Uno tiene que ver con los dictámenes ya firmados sobre discapacidad, eso Ujú. ya está. Y después también se completaría la agenda con los dictámenes sobre previsión social, ¿no? Sí. Tanto la extensión de la moratoria como la actualización del bono que quedó congelado en un valor irrisorio desde fines del año 2023. Son 70.000 pesos. La idea, por ejemplo, del proyecto de Margarita Stolbizer es subirlo a 114.000 pesos. Sobre eso habría una base de consenso, pero hay discusiones sobre el formato con el que se daría esta discusión, porque hay una idea de unificar todas las propuestas en un proyecto macro, digamos, Claro. que unifique las distintas propuestas y si no, trabajarlo por separado, la cuestión del bono y la cuestión de la moratoria previsional o la regularización de los pagos pendientes para que la gente que cuenta con la edad jubilatoria, pero que no tiene la cantidad de años mínima requerida, que son 30 años de aportes, pueda jubilarse igual y no tener que caer en la PUAM, que es un mecanismo de reconocimiento de aportes, pero más frágil. Sí, bueno, veremos entonces en definitiva si se ponen de acuerdo en esa reunión. Algo me dijeron desde el control, yo no alcancé a escuchar, Sí. pero bueno, si no, seguimos hablando sobre el tema de las elecciones, porque realmente el clima electoral, obviamente, el clima electoral es lo que ya estamos viviendo por estos días. Sí, bueno, vos hablabas de las placas que tenía sobre las 4 elecciones que hubo ayer. Sí, hubo 4 elecciones fundamentales, 2 de ellas tuvieron lugar en el norte del país, que es donde pisó más fuerte la Libertad de Avanza. Hay que decir que le fue muy bien, el armado electoral diseñado por Karina Milei y también por Lula Lemen pasó el test con mucha contundencia. Bueno, en Salta se quedó con la codiciada banca por el Senado, la Libertad Avanza. De todos modos, no logró arrebatarle el control de la legislatura al gobernador Sáenz, que se quedó con un, si se quiere, sabor agridulce, porque logró el objetivo de retener el dominio de la legislatura de su propia provincia, pero no logró el otro objetivo, que era ponerle un freno a el avance de la Libertad Avanza en una provincia tradicionalmente controlada por el peronismo o por el peronismo quedó muy relegado en un muy lejano tercer lugar a partir de la dispersión y además de una intervención ordenada desde la capital federal o desde la provincia de Buenos Aires con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, que no dio sus frutos definitivamente. En Salta ella designó como interventores a Sergio Berni y también a Luchi Alonso, la senadora de la Cámpora por la provincia de La Pampa. Bueno, el resultado está a la vista, ¿no? El candidato Giacosa sacó apenas poco más del 6% de los votos y la diputada nacional, la senadora Carolina Moisés hizo rancho aparte, sacó 4% más o menos entre los dos frentes electorales, no llegaron ni al 10%, lo cual termina de confirmar la debacle total del peronismo en la provincia de Salta, que dejó estos dos datos, ¿no? Un oficialismo triunfante, pero con un que quedó a mitad del camino, y la Libertad Avanza, que avanza, valga la redundancia, a paso firme en una provincia donde Javier Milei ya goza de mucha popularidad. Le ha ido muy bien el año 2023 y logró revalidar esa cosecha en estas elecciones, que habrá un nuevo test, si se quiere, en las elecciones nacionales en octubre, donde se pondrá a prueba la efectividad de la marca de la Libertad Avanza. Ahora, celebró mucho, lo decíamos también en los Sí. títulos, la Libertad Avanza del resultado, porque bueno, ganó el senador Sí, ganó el Senado por la en la capital y capital. ganó 9 diputados provinciales y hay que agregar Pero un décimo. déjame preguntarte, Perdón, déjame terminar el te concepto. estoy pisando, perdón. Justamente, si sacaron, porque el gobernador decía justamente que ellos sacaron 11 senadores contra 1, entonces ganaron ellos, obviamente, claro. Pero a mí la pregunta, porque no me queda claro, ¿más votos en toda la provincia? Porque ganaste la capital y ganaste muchos votos. La Libertad Avanza sacó en líneas generales más cantidad de votos, ¿no?
que el oficialismo. Sacó mayor cantidad de votos en la capital. En el, ¿Y en en el el interior resto? de la provincia estuvo bastante parejo. Pero la sumatoria me parece que... En la sumatoria anduvo bastante parejo. Yo acá tengo el detalle de lo que pasó por en los la diputados, capital. a ver, sí. En diputados, finalmente el oficialismo va a controlar 20 de los 30 diputados. Sí. Y de senadores va a tener 11 de los 12, con lo cual el gobernador Sáenz puede respirar tranquilo y va a seguir sosteniendo, pero empieza a reconfigurarse el mapa de la política local, donde emerge con claridad la Libertad Avanza como un actor decisivo en lo que es el reparto del poder en esta provincia tan importante del norte del país, ¿no? Sí. Y el PJ en caída libre, ¿no? En caída libre a partir de lo que es la ruptura entre el ala más kirchnerista, que tuvo el apoyo de la intervención y también de la Cámpora, por supuesto. Ahí está como referente tiene a Leila Chaer, que es diputada nacional, y Carolina Moisés, por el otro lado, llevándose la peor parte, sacando poco más del 4%. Pero quedan empoderados el oficialismo, sí, que queda en una buena posición, teniendo en cuenta lo que es el mapa legislativo. Y también la Libertad Avanza logró un papel más que auspicioso y se proyecta con gran expectativa de cara al año 2027 para disputar directamente la gobernación. No, y aparte el hecho de que en estas elecciones se eligen senadores. Sí. Así que... Sí. Y ahí se puede... Ahí va a meter uno seguro. Sí. Sí, seguramente, son 3 senadores nacionales, la discusión ahí va a estar si la mayoría la gana el oficialismo de Sáenz o la gana la Libertad Avanza, pero la realidad es que si uno ve lo que fue esta antesala, de este aperitivo, como vos normalmente decís, de lo que va a ser la batalla principal del Senado en octubre, bueno, la discusión va a estar entre esas dos fuerzas y el peronismo quedó realmente muy rezagado en esa disputa, en esa contienda. Sí. Vamos a la siguiente placa, que es cómo quedarían, bueno, ahí esta es la placa sobre Jujuy, ahí va. No llego a leer del todo, pero bueno, el Frente Jujuy crece, el oficialismo logró 38, la mayoría, 21. Pero atención a quien aparece en el segundo renglón. Balesti sacó el 20% de los votos, que es una marca realmente impresionante para la Libertad Avanza, que es una fuerza primeriza en esta provincia, y dejó pero realmente muy atrás al Frente Justicialista, que también... claro, el Frente Justicialista que también quedó en una postura realmente desfavorable a partir de la intervención. Son Aníbal Fernández y también el exintendente de Merlo, Gustavo Menéndez, los interventores. Uno se pregunta por qué Cristina ordenó las intervenciones de Salta y de Jujuy antes de las elecciones, por qué no esperó a que se dieran los resultados en estas provincias para después ordenar la intervención para enderezar a los peronismos abyectos de esas provincias. Pero bueno, estos son los resultados, están a la vista. Si el Frente de Izquierda, con Vilca, que es un nombre conocido para todos nosotros, es diputado nacional ya desde hace unos años, tuvo un papel digno, logró saber la ropa con algo así como el 8% de los votos, pero muy lejos de lo que había sido su mejor performance cuando sacó el 25% de los votos como candidato a diputado nacional. Yendo a las elecciones generales de octubre, con esto no sacás ningún diputado. No sacás ningún diputado. Claro, si la izquierda quedaría ni el 10%. Fuera de la discusión, fuera de la cancha. Exactamente. Ajá. Y acá, en realidad, es una muy buena actuación de la Libertad Avanza. A mí me parece, coincido con vos, fue muy buena en Jujuy, teniendo en cuenta que arrancó de cero. Sí. Pero bueno, le sacó prácticamente el doble el oficialismo gobernante. Así obviamente Sadir, que es el gobernador de lo que él llama el modelo jujeño, que tiene el apoyo también de Gerardo Morales, el ex gobernador. El radicalismo logró consolidar su dominio, logró fortalecer su liderazgo en la provincia que gobierna ya desde hace unos cuantos años, pero la Libertad Avanza aparece como una fuerza desafiante y se perfila como un gran competidor de cara a los próximos años. Pero claramente el radicalismo también pisó fuerte y logró prolongar la hegemonía en esa provincia decisiva del norte del país. Ahora nos vamos directamente al noroeste, ¿no? Nos cruzamos unos cuantos cientos de kilómetros
para aparecer en el litoral, en el Chaco, donde ahí aparece la plasticidad de Karina Milei como armadora electoral, porque ella analizó que quizás no le da la nafta a los candidatos propios, a la fuerza propia para poder liderar una fuerza que sea dominante en la provincia, y tuvo el ingenio, la astucia y también la humildad de articular una alianza con el radicalismo gobernante, ¿no? En cabeza del gobernador Leandro Sdero. De hecho, los primeros 2 lugares fueron de dirigentes radicales y el tercer candidato recién fue libertario. Esta lista la encabezó el candidato Ferro y obtuvo el 45,20% de los votos, accediendo a 8 bancas. Le sacó más de 10 puntos a la segunda fuerza en esta elección, que fue la peronista kirchnerista, encabezada por Jorge Milton Capitanich, quien encarnó la propuesta de un peronismo un poco deshilachado, que está en una crisis ya crónica, te diría, ya tercero y desde cuarto. hace unos Pero años. si sumás según tercero, Sí. están ahí nomás del primero. Están ahí nomás, pero bueno, el peronismo viene en un estado de descomposición y le está costando mucho recomponerse y lograr un frente de unidad que le permitiría competir en igualdad de condiciones con el radicalismo, que lo desbancó 2 años atrás, después de muchos años de hegemonía peronista. Y claro, ahí vemos en pantalla entonces en tercer lugar el candidato Oncheruk, bueno, recogió 2 bancas con el 11,25% de los votos en una legislatura que sigue teniendo color radical, ¿no? Pero con la Libertad Avanza ahora como un aliado clave. Es importante lo que hicieron los armadores de la Libertad Avanza, de reconocer en cuáles provincias ellos tenían mayor poder de fuego para competir con su propio sello y en cuáles había que aceptar un lugar de complementariedad para poder sacar más rédito al resultado electoral. Y por último, vamos a la provincia de San Luis, donde Poggi, que es un poco un resabio de lo que quedó de Juntos por el Cambio, logró prolongar su liderazgo, logró una victoria contundente, logró 12 bancas y 4 senadores con el candidato Videla. En segundo lugar quedó el Frente Justicialista de los Rodríguez Sá, que bueno, no tuvieron el resultado que esperaban, fue bastante decepcionante, y ahí la Libertad Avanza no compitió con ningún sello oficial, no lograron ponerse de acuerdo, fueron divididos y por eso no tuvieron el acompañamiento formal y oficial de digamos, de los dirigentes nacionales de la Libertad Avanza. Una es una figura conocida, Carlos D'Alessandro, ha estado en este estudio con nosotros en varias entrevistas, sacó el 7,5% de los votos, logró 2 bancas, va a ser diputado provincial, y después había otro sello muleto que se llama Viva la Libertad Carajo, que logró el 5% de los votos. Así es, bueno, ese es el panorama electoral del super domingo electoral que tuvimos ayer. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más información en plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas.
La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Segundo bloque de plenario en esta semana preelectoral de las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, una semana en la que lo más importante puede llegar a ser la sesión del miércoles que viene, pero si se da la interpelación a los ministros que faltaban por el caso Libra. Pero a priori lo que se presenta como en la agenda como lo más importante, dejando de lado esa sesión que en el primer bloque poníamos en duda, es la reunión del plenario de Previsión y Seguridad Social, más Presupuesto y Hacienda, de la que habíamos hablado en el primer bloque respecto del tratamiento de la cuestión previsional. Sabemos que todo se maneja en base a tres ejes. Uno tiene que ver con el bono, hay proyectos sobre el bono, el tema de la moratoria previsional y después un poco más, ¿cuál sería el tercero? Un poco la cuestión previsional en general. Sí, hay un proyecto que tiene que ver con reconocer un mecanismo de proporcionalidad de aportes, ¿no? Para que la gente se pueda jubilar, pero que sea proporcional a la cantidad de años de aportes que hizo, ¿no? A lo largo de la vida activa, ¿no? Como trabajador. Hay un proyecto de Alejandra Torres, hay otros proyectos también similares, y esto tiene que ver también con que la Unión Cívica Radical no está de acuerdo con el Instituto de la Moratoria, cree que son parches que no van al fondo de la cuestión y lo que quieren es tratar de exprimir la creatividad para encontrar alguna solución que no desbalancee también las cuentas fiscales, ¿no? Que es la gran preocupación también del oficialismo, ¿no? Que representa al gobierno nacional y está con una tarea de primer nivel que tiene que ver con defender a capa y espada el déficit cero en la gestión. Totalmente, y bueno, por eso es que le habían pedido a la Oficina de Presupuesto del Congreso que aportara datos para saber justamente de qué hablamos cuando hablamos de ese tipo de gastos. La duda estaba en si esos datos iban a estar listos para este martes, pero la intención de la oposición es emitir dictamen. Cuando hablamos de emitir dictamen, la semana pasada recordarán que le preguntamos, estuvo con nosotros la diputada Margarita Stolbizer y le preguntábamos, pero ¿de cuántos dictámenes estamos hablando? Y entonces ella decía que, bueno, que la idea era un poco hacer 2 dictámenes sobre esa cantidad de proyectos que hay, para, bueno, como decíamos al principio, también avanzar en una sesión, un pedido de sesión para la semana siguiente en la cual se pudiera tratar ese tema, como también discapacidad, que discapacidad es otra de las comisiones que se va a reunir esta semana, ya el miércoles que viene a las 10 de la mañana, pero solamente por un tema de designación de autoridades, una cuestión burocrática que tienen que ultimar. Veremos si al final se terminan reuniendo. Sí, lo que me decían fuentes de la oposición dialoguista es que no necesariamente los dos temas van a ir de la mano en una misma sesión, porque hay todo un juego vinculado a las sumas y restas y lo que no se quiere poner en riesgo es el quórum para cada una de estas sesiones. Claro. Si bien el tema de discapacidad toca una fibra sensible y podría generar empatía en mucha gente, lo cierto es que el proyecto vinculado a la moratoria previsional y al bono afecta a mucha más gente, con lo cual los gobernadores podrían capitalizar más. Por más que suene paradójico, porque es el proyecto que podría tener un mayor impacto, ¿no?, fiscal, que podría incluso irritar a los operadores del gobierno, pero es el que podrían capitalizar y usufructar más los gobernadores en sus respectivos pagos. Con lo cual se está analizando que haya 3 sesiones diferentes, ¿no? Una sesión por el tema Libra, una sesión por el tema discapacidad y una sesión finalmente por toda la paleta vinculada a los temas previsionales. Sería más ordenado en todo caso, veríamos si consiguen quórum para las 3. Veamos lo que decía en el programa Pasos Perdidos el diputado Carlos Heller sobre el tema previsional. Ustedes saben, porque siguen la actividad parlamentaria con regularidad, que esto es lo que va a haber el martes que viene, la culminación de uno de los 2 emplazamientos que el Pleno, es decir, que la Cámara le impuso en particular a la Comisión de Presupuestos, que por vía de la actitud de su presidente no convocaba para tratar los temas de discapacidad que se dictaminaron la semana pasada y los temas del régimen previsional
que están para ser dictaminados la semana que viene. Esto está en el marco, insisto, de emplazamientos. Veremos qué actitud tiene aquí también el oficialismo, porque ustedes vieron que en el tratamiento del tema discapacidad no concurrieron. Al plenario de comisiones que aprobó un dictamen de mayoría y 3 dictámenes de minoría, creo, los diputados y diputadas de La Libertad Avanza no concurrieron y tampoco concurrió el presidente de la Comisión de Presupuestos. Así que veremos si en este emplazamiento que culmina en la semana que viene, el martes que viene, tenemos la presencia de todos los que integran las distintas comisiones. Y bueno, nosotros vamos a ir allí con efectivamente proyectos que tienen que ver con varias cosas. Una es la que ustedes estaban hablando, la actualización del famoso bono, que efectivamente implica una pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, que resulta obvio. Yo escucho a los representantes del oficialismo decir que las jubilaciones han mejorado en términos reales y con solo mirar que el bono se mantiene en 70.000 pesos hace más de un año, queda absolutamente claro el deterioro que tienen las jubilaciones. Sí. No admite ninguna discusión. También vamos por el tema de la moratoria, que es otro de los problemas graves, en las que el oficialismo y los que lo acompañan se empeñan en querer poner en culpables a las víctimas. Es decir, no reconociendo que las personas que no tienen los aportes no es porque no han querido aportar, es porque han tenido trabajos irregulares, informales, patrones que no han cumplido con las leyes, etcétera, etcétera, y por eso se encuentran con esas situaciones. Y también recordarle a los que nos ven y nos escuchan que la moratoria no es un regalo, sino un plan de pagos en el cual esas personas que no tienen todos los aportes, a través del tiempo van completando esos aportes que se deducen de alguna manera del propio haber jubilatorio al que se hacen acreedores por la moratoria. Esto es un tema de justicia elemental y además hay que pensarlo hacia el futuro. Si seguimos viviendo en un país que reconoce que hay un 40 y pico, 50% de trabajadores informales, ¿qué se va a hacer con toda esa gente cuando llegue a la edad de jubilarse si no tiene la posibilidad de algún mecanismo que el sector público le brinde para poder tener un mínimo ingreso que le permita también una vida mínimamente digna? Porque eso es lo que estamos hablando. Carlos Heller dejando sobre el final una pregunta que es de muy, muy difícil respuesta, porque bueno, ¿qué se puede hacer con esas masas con este nivel de informalidad? Quizás haya que aceptar, José, que el sistema no es autosuficiente, ¿no? Esa es una respuesta bastante marginal en el sistema político. La mayoría de los actores políticos piensa que no, que el propio sistema tiene que ser autosustentable. Así es. Hay un problema que nadie puede soslayar que tiene que ver con la elevación de la expectativa de vida, por un lado, ese es un fenómeno, y el otro concurrente tiene que ver con la contracción del mercado laboral formal, ¿no? Que hace que cada vez haya más gente expulsada hacia trabajos informales o trabajos cuentapropistas en condición de monotributo, que por supuesto hacen muchos menos aportes al sistema. Así es. Eso genera un cuello de botella y por eso estamos en la situación que estamos, con parches como la moratoria, que es un mecanismo legítimo, pero que no deja de ser un parche, ¿no? De eso estamos hablando. Así es. Bueno, damos la vuelta de página en la cuestión previsional. Desde el viernes se conoció un proyecto en el Senado, un proyecto del senador nacional Juan Carlos Romero, salteño, que propone ampliar la Corte Suprema de Justicia a 7 miembros y justamente, bueno, esa cuestión generó mucha repercusión porque, bueno, habla de un tema muy sensible como es la ampliación de la Corte Suprema. Y por eso, para hablar de ese tema, le damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani?
¿Cómo está José? ¿Cómo está Sebastián? Muy buenas tardes. Sí, Muy la verdad bien. es que yo no sé si generó tanta polémica como tendría que haber generado. Y todavía, ¿Sabes qué? recién es el inicio. Yo creo que quedó como un poco soslayado por toda la repercusión política que dejó Ficha Limpia de cara a las elecciones. Cuando en realidad, si no hay cosa más relacionada al fracaso de Ficha Limpia, y si queremos hablar de negociaciones o de pactos, es este proyecto de ley, sin lugar a dudas. Claro. Es un proyecto de ley, como bien decías, que trascendió el fin de semana, presentado por el senador salteño Juan Carlos Romero, un Ujú. senador que es más violeta que los libertarios en el Senado, te diría, es uno de los alfiles del gobierno más importantes que tienen en la Cámara Alta, siendo una Cámara justamente con una tropa oficialista muy, muy reducida, y que plantea básicamente que se amplíe la cantidad de jueces que integran el máximo tribunal de 5, que es actual el número que tendría que tener, a 7 jueces. Si vamos a las placas, podemos ver un poco más en detalle de qué se trata el proyecto. También una cuestión novedosa que plantea el proyecto de Romero tiene que ver con algo que se debatió mucho durante la negociación por los jueces de la Corte en el último año, que es el tema de equiparar con los géneros, ¿no? De hecho, bueno, Claro. su proyecto dice que no más de 5 integrantes serán del mismo sexo, de manera tal que se garantice que haya mujeres también dentro de la Corte Suprema de Justicia. Ujú. Eh, esas son como las dos cuestiones, yo te diría, más centrales, porque no hay mucho más en sí del proyecto, Claro, pero sí, un solo artículo es la sí, propuesta. Ujú. pero obviamente que hay mucho contexto Pero que a hace a lo que es propósito este de proyecto. lo que decís de las mujeres, vos fíjate que es notorio el tema, me parece que de alguna manera tiene que equipararse eso, hay que darle cabida a ese tema, por si tenemos en cuenta que en la historia de la Corte Suprema Argentina hubo 3 mujeres solamente, o sea, es un disparate realmente, y se tardó, la primera mujer fue Margarita Argúas, que fue en 1970, o sea, apenas 170 años tardó tardó en llegar una mujer a la Corte Suprema, y después recién, ya en tiempos de Néstor Kirchner, llegaron Carmen Argibay y Elena Hayton de Nolasco. O sea, son las 3 mujeres que hubo en toda la historia. Después, ahora hay un hueco que dejó justamente Hayton de Nolasco y no ha sido cubierto por mujeres. Sí, y de hecho, bueno, eso tuvo una repercusión política muy importante porque lo que planteaba el peronismo era justamente eh, eh, cuando se debatían los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla, que se incorpore a una mujer, puntualmente una mujer que respondería a lo que sería Cristina Kirchner dentro de la Corte Suprema de Justicia, a lo que, bueno, el gobierno dijo un rotundo no, y ahora vamos a ir a eso en lo que refiere a cómo fue esa negociación por los jueces de la Corte y cómo el tema de la ampliación de la Corte Suprema jugó un papel muy importante. Actualmente, si vamos a las caritas, tenemos las caritas de los actuales jueces, porque, como bien decíamos recién, o sea, la Corte Suprema de Justicia está integrada debería estar integrada por 5 jueces, pero tenemos en este momento 3. Una vacante la dejó Elena Hayton, la otra la dejó Juan Carlos Maqueda a principios de este año. Y bueno, quedaron en una imposibilidad, o sea, quedaron imposibilitados a poder conformar una mayoría que se conforma con 3 jueces. Y que siempre tenés a uno disintiendo de los otros dos. Cuando me refiero a uno, estamos hablando de Lorenzetti. Claro. Eh, y que también en algún punto genera una inseguridad jurídica muy importante porque el mecanismo para poder resolver este problema de las mayorías tiene que ver con, bueno, justamente apelar a un sorteo de camaristas que se les llaman conjueces, que el gobierno denuncia que es un intento de sustituir a los jueces por conjueces y que
si se atomizan la cantidad de conjueces, dependiendo del caso, por supuesto que se pone en peligro un poco la jurisprudencia. Y que, bueno, si bien en la acordada que había sacado la Corte, repasemos un poco, ellos habían dicho que iban a plantear mantener al mismo conjuez para casos análogos, no deja de ser toda una situación irregular, porque, bueno, esa es como la situación que tenemos hoy, ¿no? Después se habla de que la justicia archiva los casos y que la justicia no avanza con los expedientes. Bueno, en una situación en la que vos tenés solamente 3 jueces y un sistema político que no se pone de acuerdo, es muy difícil, por supuesto, llenar estas vacantes. Claro. ¿Cómo entra entonces la cuestión de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia? Para poder negociar mejor los pliegos justamente de los jueces. En su momento, recordemos que el gobierno, cuando estaba en las conversaciones con el Senado por los jueces de Ariel Lijo y los pliegos, de Ariel Lijo y García Mansilla, el peronismo le planteó al gobierno ampliar la Corte Suprema como una negociación para que se metan los 2 jueces que quería el presidente Javier Milei y esta juez mujer, Sacnún, que es la que estaba planteando el peronismo. Claro. ¿Qué dijo el gobierno? No vamos a negociar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia hasta que se garanticen los 2 pliegos que queremos nosotros. No sucedió, bueno, ya la historia la conocemos, se terminaron rechazando. Entonces ahora se abre otro capítulo, porque tenés a los jueces rechazados, vos tenés que ficha limpia ya no es una carta de presión en el Senado, porque un poco lo habíamos hablado, el oficialismo usaba mucho ficha limpia para negociar. De hecho, bueno, el proyecto empezó a activarse en el Senado cuando se empezó a activar el tema de la Corte Suprema de Justicia, porque cuando José Mayans hace el pedido para sesionar por los jueces de la Corte en reclamo de la designación por decreto, buscando rechazarlos, que lo consiguió, en ese mismo momento fue cuando se presenta la convocatoria para tratar ficha limpia. Lo mismo sucedió durante el transcurso de la sesión de los jueces de la Corte Suprema, en la que el oficialismo varias veces intentó, fue fallido el intento, pero intentó meter ficha limpia también. Cuando se debatían los jueces de la Corte Suprema. Bueno, ahora tenemos ficha limpia que no está, que no va a poder tratarse hasta el año que viene y que tendría que empezar desde cero su tratamiento. Tenés eso despejado. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar con el sistema judicial? Porque el gobierno tiene también un paquete de 300 vacantes que tiene que cubrir en la justicia federal, que también implica no solamente jueces federales, sino también el procurador. O sea, realmente hay un vacío judicial muy importante que incluye también a los jueces de la Corte Suprema, y si bien en el gobierno en algún punto les conviene esperar hasta que después de las elecciones consigan una mejor representación y eso los ayuda a negociar, lo cierto es que lejos siempre van a estar de los 2/3 para conseguir los jueces de la Corte. Claro. Y hay también un apuro que ya hoy se está dando, hace varios meses en realidad, pero hoy puntualmente se está dando para cubrir también el resto de las vacantes, y eso los deja en una situación en la que no sé si van a poder esperar o seguir esperando para negociar el resto de las vacantes de la justicia. Esto lo digo porque hace un par de semanas atrás, resalto el hecho de que, bueno, Juan Carlos Romero es un senador prácticamente oficialista, sí. Aunque no forma parte del bloque libertario. Difícil es creer que es una casualidad, pero también al mismo tiempo fuentes del Ministerio de Justicia hasta hace muy poquito descartaban completamente tratar el tema de la ampliación de la Corte Suprema este año. Todo lo tiraban como para el año que viene. Ahora con este proyecto de ley se empiezan a abrir un montón de preguntas. Reitero que es clave entender que se da justo después de la caída de ficha limpia, donde se abre también otra negociación que antes no se podía. Entonces, bueno, la verdad es que para mí no tuvo tanta repercusión este proyecto. Si les parece, podemos ver un poco lo que plantean los argumentos de Romero. Decía que, bueno, justamente ampliar la cantidad de jueces en la Corte Suprema también implica promover una corte más amplia, garantizando idoneidad y representación igualitaria,
y que la ampliación de integrantes va a otorgar una mayor legitimidad a sus resoluciones, siendo que actualmente, a pesar del récord de sentencias dictadas en 2004, en 2024, continúa siendo un embudo de causas. Eso es, bueno, lo que decía el proyecto. Vuelvo, queda un final abierto. Claro. Porque con estos dos factores que estamos viendo en placa, la situación puede llegar a cambiar. No hay una cuestión de que el gobierno haya dicho, listo, lo encaramos esto ahora. Sí es cierto que desde el oficialismo siempre estuvieron viendo con buenos ojos la posibilidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia, pero lo que ellos habían sentenciado como una negativa contundente era hacerlo como parte de la negociación por los jueces de la Corte Suprema. Ajá. Ahora puede llegar a cambiar el escenario, pero bueno, la realidad es que no hay una definición que haya trascendido de la Casa Rosada en este sentido, no es lo que a mí me concierne, pero obviamente que el proyecto de Romero te manda un mensaje. Así es, sí. Ayer le preguntaban a Patricia Bullrich en un programa por la noche y ella dio su opinión de que le parecía bien funcionar, no ampliar la Corte. Recordemos que la Corte, originalmente en 1853, cuando se hace la primera Constitución, se establece que la Corte tenga 9 miembros. Esa fue la Constitución original. Nunca tuvo en esa primera parte los 9 miembros. Terminaron asumiendo solamente 5 en una suerte de Corte, un Tribunal Supremo que funcionó. Y recién en 1860, cuando se vuelve a reformar la Constitución, se establece que el número sea, que no haya una cantidad mínima, fija, sino que lo establezca el Congreso de la Nación, que ahí eligió que fueran 5 a partir de entonces. Y en 1960, con Frondizi se establece que sean 7, después eso se deroga nuevamente y bueno, recordemos ya en tiempos recientes, con Carlos Menem se sube a 9 miembros, pero bueno, eso es. Ahora vamos por 7, veremos en todo caso a ver si se establece. Muy buen informe, Dani. ¿Algo más para agregar? Nos queda mínimo ya, a ver. No, lo único que tenía para acotar en relación a esto de las ampliaciones de los integrantes, no descartemos, no nos olvidemos que estamos también en plena negociación por la Auditoría General de la Nación. También hay un proyecto de ley para ampliar la cantidad de auditores de la AGN, presentado por José Mayans. Habría que ver eso cómo también puede repercutir en esa negociación, porque si no también la AGN se mantiene paralizada. Claro, prenda de negociación será seguramente. Gracias, Dani. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, era Daniela con su informe sobre la Corte Suprema de la ampliación, el proyecto de Juan Carlos Romero. Vamos a otra tanda y después seguimos con el tercer bloque de plenario. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional
renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas.
Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Tercer bloque de plenario, bueno, una jornada marcada por las elecciones que hubo en la víspera y, bueno, atendiendo ya, entrando de lleno, metiéndonos de lleno en lo que van a ser las elecciones del próximo domingo en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos donde hay 17 candidatos, 17 listas en realidad, hay muchos más candidatos, obviamente, pero 30 lugares en juego de una legislatura que es de 60 miembros, se renueva a la mitad. Sí, me animaría a decir que a esta altura, igual, bueno, todavía quedan unos días y obviamente cada partido político atiende a su propio juego, pero que hay dos favoritos que se recortan, ¿no? Uno es el candidato de Libertad Avanza, el portavoz presidencial, que cuenta con los fierros de ser el estandarte, ¿no?, del gobierno nacional. Manuel Adorni es uno de ellos entonces, y el otro es Leandro Santoro, que se beneficia por la dispersión del voto del campo del centro hacia la derecha. Recordemos que el PRO se encuentra en dificultades y lo confesó el propio Mauricio Macri en una entrevista televisiva donde se mostró bastante nervioso. Él fue a apadrinar a Silvia Los Penato, que estaba sentada a su lado, y delante de ella dijo que el PRO estaba en complicaciones y que eso podría favorecer a Leandro Santoro porque por derecha está raspado por la Libertad Avanza y por el centro por Horacio Rodríguez Larreta, que es un candidato que todavía es competitivo y que mucho electorado, mucha ciudadanía todavía reconoce como parte del PRO. Con lo cual eso rebajaría las posibilidades electorales del PRO en un distrito que gobierna de forma ininterrumpida desde el año 2007, ¿no? Hace 18 años y que por primera vez ve desafiado su liderazgo. No es la primera vez, siendo sinceros, porque Martín Lustó estuvo a punto de ganarle la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires a Jorge Macri hace poco tiempo atrás, pero este es un momento sumamente desafiante para el PRO, que se abroquela en su último bastión, que es la Ciudad de Buenos Aires, después de haber gobernado la Nación y de haber gobernado la provincia de Buenos Aires. Ahora une filas y se abroquela en el último baluarte que le queda, ¿no?, para tratar de sobrevivir frente al asedio libertario, que es el que está ganando en este momento la hegemonía dentro del espectro de la derecha. Claro, recordemos que también gobierna la provincia de Chubut y la de Entre Ríos también. Pero bueno, obviamente ese es un bastión muy especial. Un poco más camaleónicas, es un poco un exceso, ¿no? Pero digo que se van acomodando esas provincias, se van acomodando al poder de turno y van haciendo algunas concesiones, no necesariamente. Frigerio y Nacho Torres pueden mudar de piel al calor de los cambios en la política nacional. Diferente es el caso de Jorge Macri, que es un producto genuino del PRO, ¿no? Obviamente, sí. Bueno, veremos entonces el resultado, porque bueno, muchos remarcaban el hecho de que en las elecciones de ayer, si algo quedó claro, es que bueno, ganaron los oficialismos y muchos se preguntaban si eso podría llegar a ser extrapolable a lo que vaya a suceder el domingo que viene. Me parece que no es lo mismo, no, es son muy señales, distinto. son signos que va dejando la política en el camino, que permiten interpretar, que otorgan un prisma para poder leer anticipadamente, pero ya vimos, por ejemplo, que en el año 2023 a la Libertad Avanza no le fue nada bien en ninguna de las provincias, con la única excepción, si se quiere, de la provincia de La Rioja, donde Martín Menem tuvo un resultado bastante auspicioso, con alrededor de 15 puntos, pero en el resto de las provincias la verdad que la cosecha fue bastante magra y después Milei fue una locomotora y arrasó contra todo pronóstico, ¿no? A nivel nacional, en la gran mayoría de las provincias, te diría en todas las del interior,
y quedó en tercer lugar en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Lo que se rumoreaba ayer era la posibilidad eventual de que extrapolar un poco el acuerdo que había habido en la provincia del Chaco, llevarlo a la provincia de Corrientes. Recordemos, esa es una de las dos provincias que este año justamente renuevan las gobernaciones porque están desfasadas por sucesivas intervenciones que hubo. Bueno, tanto Corrientes como Santiago del Estero son las provincias que eligen autoridades durante el presente año. Una de las cuestiones que vos mencionabas del tema de la discapacidad, Sí. es una de las sesiones que están pedidas para tratar justamente el tema ese que tuvo dictamen en fecha reciente. Sí. Y bueno, está previsto justamente que se realice la próxima semana probablemente un pedido de la oposición para llevar al recinto ese tema. Es uno de los que ya tiene, por lo menos, tiene dictamen. Hay 4 dictámenes. Hay un dictamen de la mayoría que fue firmado por Unión por la Patria. Tuvo 59 firmas. Hubo un dictamen de minoría firmado por el PRO con 14 firmas, que no reconoce la declaración de la emergencia, pero sí atiende algunas particularidades vinculadas a esta problemática. Hubo otro dictamen de minoría firmado por 8 firmas de Democracia para Siempre y finalmente un dictamen de minoría que consiguió 7 firmas de la Unión Cívica Radical, que acota la emergencia por el término de 1 año y medio, mientras que el proyecto de Unión por la Patria, que creo que tiene el apoyo también de la izquierda, lo lleva el plazo hasta la finalización del mandato de Javier Milei, es decir, por 1 año más, y lo que establece es un mecanismo de compensación del poder de compra perdido respecto a estas prestaciones no contributivas, ¿no?, que equivale al 70% de un salario mínimo, perdón, de una jubilación mínima. Bueno, como se mantuvo congelado el monto de esa pensión no contributiva en el último año, lo que propone Unión por la Patria es la recomposición pagando la diferencia entre las variaciones de las prestaciones pagadas por la autoridad de aplicación con la variación del IPC que hubo en ese periodo, ¿no? Y a partir del año 2025 se paga retroactivamente y en adelante de acuerdo a el IPC, de acuerdo a la evolución de precios que marca el INDEC mensualmente, ¿no? Así que, bueno, es una forma también de devolverle a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad poder de compra y poder integrarlos al circuito de consumo, por supuesto. Entonces fueron 4 dictámenes. Los dictámenes del PRO y del UCR además incluían en sus respectivos dictámenes propuestas de reducción del 50% de las cargas patronales a los empleadores que tomen personal con condiciones de discapacidad, ¿no?, como una forma también de alentar el empleo de personas que se encuentran, por supuesto, en desigualdad de condiciones por sus propias características peculiares, ¿no? El proyecto también establece parámetros para la definición de lo que es la discapacidad y se define como deficiencias de carácter mental, intelectual, física y emocional, ¿no? Y esto como para poder diferenciar respecto de ciertas expresiones muy despectivas, muy peyorativas y hasta insultantes que se vieron reflejadas en la resolución 187 del 2025 en febrero por parte de la Secretaría de Discapacidad, donde aparecía una terminología muy vetusta, ¿no?, que no se utilizaba hace 70 años, donde se calificaba a las personas discapacitadas, con discapacidad intelectual, como retardadas, imbéciles, idiotas, ¿no? Obviamente una terminología muy vetusta que no está de acuerdo a la consideración que tienen que tener estas personas de acuerdo a los propios tratados que fueron firmados por la Argentina en lo que son la Convención de Protección de Derechos para Personas con Discapacidad, que Argentina adhirió en el año 2006 y que tienen, por supuesto, jerarquía constitucional, ¿no?, estas convenciones.
Sí, bueno, entonces el miércoles hay una reunión de la Comisión de Discapacidad sobre, en realidad para atender, para cubrir designaciones, o sea, hacer cambios. Una reunión, como decíamos, una reunión de carácter burocrático. Sí, la idea es ir puliendo el dictamen. La idea de Unión por la Patria es tratar de arrimar posiciones con Democracia para Siempre, con la Unión Cívica Radical, incluso con el PRO, ¿no? Que son sectores que entienden que hay un límite, ¿no? El límite es la discapacidad. Digo, hay cuestiones que de repente, por ejemplo, Espert no estuvo en la reunión de comisión porque tenía compromisos de campaña, pero que para el PRO ya cruzan un límite y entienden que tienen que dar una respuesta desde el punto de vista institucional, y por eso lo que busca Unión por la Patria es romper ese tercio en el cual se escudaba el gobierno para no dejar pasar esa barrera con la cual no dejaba pasar las ofensivas opositoras para voltear los eventuales vetos. Así es, sí. Bueno, volvemos a lo que hablábamos recién en el bloque anterior con Daniela respecto de la propuesta esta que se las trae, que en su momento habíamos hablado de este tema sobre la eventual composición de la Corte Suprema, porque es un tema que puede volver en cualquier momento y de hecho acaba de volver. Bueno, todo el fin de semana estuvo generando un ron y veamos en todo caso los números de la Corte Suprema, o sea, cómo estuvo compuesta a lo largo de la historia el Tribunal Supremo, justamente que nace desde la Constitución Nacional de 1853, cuando establece que la Corte Suprema tuviera 9 miembros en sus filas. Los designados en ese momento eran Gabriel Ocampo, así los tenemos la lista, Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata, Facundo Zuviría, Bernabé López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y Baldomero García. Más 2 fiscales eran los que supuestamente iban a formar parte de esa Constitución. Bueno, finalmente no asumen todos los miembros de la Corte. Bueno, no todos habían aceptado eso. Finalmente entonces termina constituyendo, justo José Urquiza, un tribunal, una Cámara de Justicia provisoria, es lo que hizo en ese momento. Y bueno, son tiempos en los que se produce el ingreso de la provincia de Buenos Aires a la Federación. Es el 27 de octubre de 1854 cuando crean entonces una Cámara de Justicia que tenía 5 integrantes, y ahí es entonces cuando vamos a lo que era la Constitución. El número original, el número que tenemos ahora de 5 miembros. Entonces, finalmente, esa nueva Corte en 1860 se reforma la Constitución y se elimina la cantidad fija, como hablábamos en el bloque anterior, decíamos, a partir de ahí se elimina que tuviera 9 miembros y se dice, bueno, la facultad se le otorga al Congreso de la Nación, que a partir de entonces es la que por ley se designa cuántos miembros puede llegar a tener. Es el 13 de octubre de 1862 cuando el Congreso sanciona la ley número 27. Ahora vamos por la 13.000, creo. Bueno, la número 27 iba organizando el Poder Judicial y se establece que la Corte Suprema esté formada por 5 jueces. Los primeros jueces son todos calles ahora, son Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pasos y Valentín Alsina. Valentín Alsina no asume. Dicho sea de varios paso. En la zona de las Canitas, ¿no? De la imprenta. Así, tal cual. Y bueno, Alsina no acepta la designación y entonces la Corte empieza a funcionar con 4 miembros, pero finalmente después se integra un 5.º miembro que es Benjamín Gorostiaga, que lo designan en 1865. Y vamos así, en ese entonces es cuando el presidente de la Nación se atribuye, entonces era José Félix Uriburu, se atribuye la facultad de designar al presidente de la Corte. Eso finalmente después se modifica. Sí, bastante una rémora monárquica. Totalmente, se establece que sea la Corte la que establezca el miembro de la Corte y que el cargo ese, así como el cargo de miembro de la Corte, sea vitalicio. O sea, hasta la muerte podía seguir siendo presidente. Recordemos ahora, en la actualidad, eso se renueva cada 2 años.
se vota la nueva autoridad. En 1960, como decíamos también, es a propuesta de Arturo Frondizi, se establece que se sanciona una ley que amplía entonces a 7 miembros, que son los miembros exactamente la cantidad de miembros que quiere, que propone justamente Juan Carlos Romero, para que integren la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema en ese entonces, en tiempos de Frondizi, cumple un rol determinante, porque recordemos, en 1962 es derrocado, justamente hay un golpe de Estado contra el presidente Frondizi, y de alguna manera lo frustra la Corte Suprema de entonces parcialmente porque, bueno, a partir de la participación de Julio César Ollanarte y de acuerdo con el propio Frondizi, aprovechan la indecisión de los golpistas para establecer que, bueno, no le dan la posibilidad, Frondizi se resiste a renunciar. Y mientras se desarrollaban las operaciones militares, le toma juramento la Corte Suprema a José María Guido. Entonces, de esa manera evitan que asuma un dictador, un nuevo dictador. Guido se transforma en una suerte de dictador civil, en realidad, y termina, a la larga, termina cerrando el Congreso de la Nación, establece una suerte, al no haber un Congreso, establece una suerte de dictadura, pero la maniobra de la Corte de entonces dificulta entonces el accionar de los golpistas porque con Guido justamente no quieren, tiene ese prurito de no dar un nuevo golpe. Avanzamos en el tiempo ya a tiempos más recientes, otro golpe, en este caso contra Arturo Illia. Juan Carlos Onganía asume y disuelve la Corte Suprema que tanto trabajo les había dado a los golpistas anteriores, designa una nueva Corte con 5 integrantes y que sigue vigente hasta con algunas modificaciones en todo caso, pero siempre con 5 miembros y llegamos a 1983 cuando asume Raúl Alfonsín y los 5 miembros de la Corte de la dictadura renuncian. Entonces, Alfonsín tiene la oportunidad de acuerdo con un Senado mayoritariamente peronista, o sea, negociando con ese Senado, elegir a los 5 miembros de la Corte. Es una Corte constitucional esa posibilidad de hacer asumir a los 5 miembros solo la habían tenido antes Frondizi y en el 58 y Cámpora en el 73. Alfonsín tiene la posibilidad en 1983 de designar a los nuevos miembros que son Enrique Petracci, Carlos Fait, Augusto Belucio, José Severo Caballero y Genaro Carrió. Genaro Carrió después sería reemplazado por José Antonio Baqué. Después, finalmente cuando ya más cerca en el tiempo, en 1989, cuando asume Carlos Menem, cuestiona la composición de la Corte. Él dice, pero bueno, era una Corte alfonsinista, dice. Entonces, ya que hay una Corte alfonsinista... una Corte menemista. Eso es lo que termina haciendo. Entonces, pero no la puede disolver, obviamente, no la puede disolver. Entonces, lo que hace en 1989, impulsa un proyecto de ley para justamente aumentarlo a 9 miembros, de 5 a 9 miembros. Entonces, directamente salteando esa posibilidad de los 7 miembros, va directamente a 9 miembros. Hay una gran discusión ¿con quién? Con la Corte Suprema, obviamente. En septiembre de ese año se rechaza el proyecto y se produce un conflicto de intereses en el que termina renunciando el juez José Severo Caballero y el proyecto de Menem al final termina siendo aprobado el 5 de abril de 1990, ampliando la Corte Suprema a 9 miembros y de esa manera Menem puede nombrar en total a 10 jueces a lo largo de su gestión. Es el presidente que mayor cantidad pudo llegar a nombrar a lo largo de su gestión. Bueno,
finalmente llegamos a 2002, ya bien cerca en el tiempo todavía. ¿Vos habías nacido ya entonces? 2002. Sí, claro. 2002 ya era estaba. Adolescente, sí, sí. Bueno, estamos en tiempo del que se vayan todos. Bueno, se produce la Comisión de Juicio Político, empieza a intervenir para tratar de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema. Promueven durante tiempos de Duhalde, se promueven juicios políticos y no prosperan. Porque necesitaban los 2/3. 2003, bueno, llegamos a que Néstor Kirchner impulsa un juicio político contra Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Eduardo Molineux O'Connor. Los 3 primeros, Nazareno, Vázquez y Guillermo López, renuncian. O'Connor fue destituido finalmente y en 2005 también es destituido Antonio Bogiano. 2006 impulsa el gobierno, finalmente, una ley para volver a la cantidad de jueces original, a la jueces de la Corte. El número histórico de 5 miembros. Fue impulsada esa iniciativa a partir de, la entonces senadora Cristina Kirchner. Y ella dice, en ese momento, hay una frase histórica que le pronuncia en el recinto: es la primera vez que en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar 2 miembros de la Corte sin modificar una sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y toma el camino de los 5 miembros. El decreto 222, que es lo que sigue vigente, marcó un hito que en una Argentina donde se puedan cambiar las normas para ampliar la Corte, quien hoy puede designar 2 miembros renuncia a hacerlo. Y ya, ya bien cerca en el tiempo tenemos entonces lo que termina siendo. La Corte, justamente impulsada también durante la gestión anterior, en el 22 de septiembre de 2022, el Senado aprueba por 36 votos a 33 la ampliación a 15 miembros. Eso se frena en diputados y pierde estado parlamentario y ahí llegamos ahora a volver sobre el mismo tema, que yo creo que, más allá de lo que pueda llegar a suceder, me parece que tarde o temprano va a prosperar ampliar la Corte a un número mayor. Viste que todos los temas vinculados a las reformas judiciales son muy engorrosos, ¿no? Sí, se requieren acuerdos muy amplios. Pero bueno, lindo viaje en el tiempo. Claramente no está tallado en piedra el número, es muy pendular esa historia. Eso va a variar. Repasaste vos, así que interesante. Lo hicimos muy rápido, pero vale para esta actualidad. Gracias, Eva. No, gracias a vos, José. Nosotros nos volvemos a ver mañana a partir de las 15 y los dejamos en compañía de Pasos Perdidos. Entonces, hasta mañana.